no es visible, pero está ahí, es 1. Quiere decir que la relación es 0,5 a 1. Es decir, a cada uno le tocará la mitad de una manzana. Eso es una razón. Dividir dos valores. Comparar. ¿Sobre qué comparamos? Sobre el denominador. El denominador es la comparación, ¿no? ¿Qué es proporción? Proporción. Proporción es cuando se divide, aquí dice un tipo particular de razón, donde el numerador está contenido dentro del denominador, por lo que el resultado máximo puede ser 1. Es decir, siempre el resultado va a ser 1 o menor que 1. ¿Por qué? Porque el numerador, digamos, como en el anterior caso es A, dividimos entre A más B. Eso se refiere que está contenido en el denominador. Si lo agrandamos esto, ahí está. Numerador es A, denominador es A más B. Es cuando comparamos respecto del total, es decir, un valor parcial, una parte lo comparamos con el total, con todas las partes. A sobre A más B. Bien. Aquí tenemos una pizza que tiene 8 porciones. 8 porciones. Aquí tenemos 8 porciones. Si a cada uno le damos una pizza de las 8 porciones, le tocará 0,25 de 1. O sea, de toda la pizza, que es 1, toda la pizza vale 1. Si le damos una porción, le va a tocar menos de la mitad. La mitad sería 0,5. La cuarta parte sería 0,25. La mitad de la cuarta parte sería 0,125. Entonces, eso es lo que le toca, la porción. La proporción es de 1 sobre 8, de 1 a 8. Si multiplicamos por 100, tenemos que el resultado sería 12,5%. ¿Qué quiere decir? Si tuviéramos 100 pizzas, a esta persona le tocarían 12 pizzas y media. Eso es la proporción. Bien, si repartimos 4 porciones solamente, 4 a 8 personas, a 8 y guardamos la otra mitad, tenemos que a cada uno le va a tocar 0,5. 0,5. Si fueran 100 pizzas, a las 8 personas les va a tocar 50 pizzas. 50 de 100, así se interpreta. Bien, por supuesto, si las 8 porciones repartimos a las 8 personas, sería 1 sobre 1, lo cual sería 1. Quiere decir que si fueran 100 pizzas, a las 8 personas les corresponden las 100 pizzas. Bien, quizás no se entiende mucho, pero vamos a entenderlo si comparamos los diferentes valores. Esta parte es muy importante, por favor, su atención para que vamos a, de manera sencilla, calcular e interpretar todos los indicadores para que podamos diferenciar, ¿no? Digamos, aquí vamos a colocar la razón, aquí vamos a colocar el índice, o quieren colocarlo en columna o en fila, no hay problema, pero vamos a ver las diferencias. Para hacerlo igual que aquí, A sobre B es una relación. Estamos comparando A a B. Muy importante aquí es que tengamos en cuenta la pregunta. Si quisiéramos hacer una pregunta, ¿cómo sería? Calcular la razón de aprobados
aprobados sobre reprobados si aprobados son 60 y reprobados 20. Así sería, ¿no? Calcular la razón. ¿O cuál es la razón de aprobados? Fíjense que la palabra aprobado va primero, entonces eso es el numerador. Y el denominador va después. Entonces es fácil calcular. Rápidamente calculamos, R será igual, si queremos colocar una R, será igual a si son los aprobados, si quieren minúscula, sobre B, que serían los reprobados. Entonces tenemos, ¿cuántos aprobados hay? 60. Si tomamos el mismo ejemplo, 20 los reprobados. Calculamos esto y tenemos aquí el resultado. 60 sobre 20 es 3. Fíjense que solo está el 3 visible, pero el 1 está invisible, es el denominador. Entonces, ¿cómo se interpreta? Existe una razón, una relación, si quieren, de 3 aprobados a un reprobado. Esa es la interpretación correcta. Eso es entonces una razón, así se pregunta y así se responde. Ahora vamos a entrar a interpretar el índice. ¿Qué es un índice? Un índice es simplemente multiplicar la razón por 100. Es decir, aquí vemos un caso, ¿no? Estamos trabajando hacia un caso, puede ser un grupo, pero es uno siempre el denominador, un caso, lo que comparamos. Puede ser una persona, pero también puede ser un curso, ¿no? En cambio, el índice siempre es multiplicar la razón por 100. O sea, la razón que hemos calculado por 100. Es decir, 100 veces que se repita una razón. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la razón? Si multiplicamos, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el índice ¿Cuál es el índice de aprobados? Y ¿cuál es el índice de aprobados considerando de un resultado de 60 aprobados y 20 reprobados? Entonces tenemos aquí que nos pide calcular el índice de aprobación. Simplemente sería multiplicar la razón por 100. También se puede multiplicar la proporción por 100. Aquí está preguntando solamente el índice de aprobados. Entonces tenemos que la razón, el índice en este caso, será igual a R por 100. Esto es igual a 60 sobre 20 por 100. Y ahí tenemos el resultado que es 300 por 100, ¿no? Lo hacemos de un mismo color. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo interpretamos? Existe
una relación de 300% o simplemente el porcentaje de aprobados es el del 300%, puede ser. El porcentaje de aprobados es del 300%. Bien. También se podría interpretar de otra manera, ¿no? Existe un índice de aprobación del 300%. Simplemente entonces es multiplicar la proporción o la razón por 100. Cuando multiplicamos por 100, estamos repitiendo 100 veces ese resultado. Es importante que anoten alguna partecita. El índice solo calcula al 100%. Eso anótense bien. Esa es la diferencia de tasa e índice, ¿no? Ya vamos a ver enseguida la tasa. El índice es solo por 100%, porcentaje. Bien. ¿Qué diferencia hay con la proporción? La proporción, hemos dicho que es la relación, si ponemos P como proporción, es dividir, es los aprobados, el total, una proporción sería dividir el total de aprobados sobre el total de estudiantes, ¿no? A más B, aprobados y reprobados. Eso es. Volvemos a interpretar lo que estamos viendo. 60 aprobados, dividimos entre 60 aprobados más 20 reprobados. Esa sería la proporción. Calculamos ahora, tenemos 60, colocamos más 60 dividido entre 60 más 20. Cerramos paréntesis. Fíjense que el numerador es una parte del denominador. El numerador es una parte del denominador. 60, fíjense, está repetido aquí, pero se lo suma a las otras partes. Es una parte sobre el total, por eso se llama porción, una parte. Y el resultado por esta situación, a lo mucho puede ser 1, siempre va a ser menor que 1. Mayor que 0, 0, mayor que 0, pero siempre menor que 1. Porque hemos dividido una parte en el total. Aquí tenemos que es 75. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Se acuerdan de nuestros cuadros de frecuencias? Es el mismo, ¿no? Existe una relación o proporción de 0,75 aprobados. Si quieren ustedes pueden colocar a 1, ¿no? De 0,75 a 1 aprobados. Siempre se compara con 1, ¿no? Existe una relación de 0,75 a 1 o de 1. Fíjense, es casi 1. Casi todos han aprobado. Si usted lo aumenta, lo multiplica por 100, ya se volvería el 75% de aprobados del total del curso. Aquí es, ¿no? Aquí es del total del curso. Aquí habría que aumentar la palabra del total del curso. Fíjense que estamos diferenciando la interpretación del índice y de proporción. Aquí se incluye la palabra total, del total del curso. Bueno, aquí especifica porcentaje, simplemente es multiplicar, si ustedes, es simplemente multiplicar la proporción por 100. Porcentaje
igual proporción por 100. Vamos trabajando la interpretación. Si la proporción es 0,75, multiplicamos por 100. 0,75 por 100. Y tenemos que es el 75%. Entonces la interpretación sería el porcentaje de aprobados es del 75%, pero del total de alumnos. Del total del curso. Muy bien, ahí está. Entonces tengamos cuidado cuando hacemos la interpretación, siempre cuando es proporción, colocar del total, porque estamos dividiendo sobre el total, ¿no? Y cuando comparamos la razón, tengamos cuidado si es a uno nomás, pues. Entonces interpretamos así. Ahora viene el concepto de tasas. Tasas. ¿Qué es una tasa? Es el número de, aquí para interpretar lo que está indicado en literal, tenemos número de ocurrencia o casos de ocurrencia, ponemos numeral, número de casos que ocurre, a eso se refiere. Número, ocurrencia que ocurre sobre el total. A ver, vamos a borrar la propaganda. O el total de la población. Bien. Aquí lo colocamos sobre. Hemos dicho que la tasa es igual al índice cuando vale 100. Cuando vale 100, también le interpretan los libros como índice, tasa, lo mismo cuando es 100, ¿no? Pero cuando no es 100, ya no lo interpretamos como porcentaje, ¿no? Ya deja de ser porcentaje. Bien, vamos a ver con cuidado esto ahora, por favor, atendamos bien. Tenemos aquí el número de ocurrencias sobre la población. Ya, la población puede ser de un habitante, ¿no? Entonces sería una razón. Puede ser de varios, entonces el denominador, me refiero, puede ser entonces una proporción. Entonces la tasa siempre va a comparar respecto del total. El total puede ser 1, puede ser 10, puede ser 100, o sea, puede ser una población grande o pequeña. Allí nosotros calculamos el número de ocurrencias. Por ejemplo, la tasa de natalidad. La tasa de natalidad en determinado tiempo, puede ser en 2021. Entonces, ¿qué es la ocurrencia? La natalidad. Entonces, ¿cuál sería el denominador? Sería la población total. Bien, vamos a hacer esas diferenciaciones ahora, entonces vamos a tener mucho cuidado y tenemos que entender bien esto, ¿no? Se multiplica a 10 por n, fíjense, 10 elevado a n. El exponente n es el valor del factor de acumulación. En algunos textos va a haber f de a, dice f. Vamos a poner el formato de celda para colocarlo en el exponente. Ya.
¿Qué quiere decir? Entonces, vamos a detenernos aquí un poquito, que si tenemos aquí 10 elevado a 1, ¿cuánto es 10 elevado a 1? 10 elevado a 1 es 10 nomás. Si multiplicamos por 10, entonces elevado a 1 es 10. Pero si multiplicamos por 10 elevado a un exponente 2 elevado al cuadrado, decimos nosotros, sería 100, ¿no? Y así sucesivamente se podría ir trabajando diferentes valores, ¿no? En nuestro medio, Bolivia es un país relativamente pequeño en población, ¿no? Imagínense, todo Bolivia cabe 3 veces en Buenos Aires, 4 veces en México, en la ciudad de Buenos Aires, solamente le digo. Inclusive la ciudad de Lima, de Perú, es 2 veces más que todo Bolivia, más o menos para tener una idea, ¿no? Somos pequeños, entonces en población muy baja, 12 millones es baja. China tiene 1.200 millones, 1.200 millones de habitantes. Nosotros tenemos solamente 12 millones. Entonces, a lo mucho vamos a trabajar con un exponente de 10.000 o 100.000, y no creo que 1 millón, porque realmente es una población muy pequeña Bolivia, ¿no? Entonces, tenemos que tener claridad de cuándo utilizar. 10 al cubo es 1.000. Aquí tenemos 10.000. Si fuera 10 a la quinta, sería 100.000, ¿no? Bien. Ahora, esto es importante que tengamos claro, ¿no? Los exponentes eh, de 10 para aplicar. Seguramente en un municipio pequeño vamos a simplemente usar, por ejemplo, una comunidad. Eh, Nosotros trabajamos en una comunidad de Haití, por ejemplo, una comunidad en Boyuibe, en Boyuibe, en toda la ciudad, digamos, localidad, todavía no es ciudad por el tamaño, son 3.200 habitantes. En Haití son 1.000 familias, serían 5.000 habitantes. Generalmente las comunidades donde se trabaja son pequeñas, ¿no? Son de 500 habitantes, a veces de 20 familias. Siempre trabajamos con 5, ¿no? Si fueran 20 familias, 5 por 2, serían 100 habitantes. Repito, si fueran 20 familias, cada familia 5 hijos, o 5 integrantes, mejor dicho, papá, mamá y 3 hijos, ese es el promedio del INE. Entonces 5 por 2, 10, serían 10 habitantes. Si son 20 familias, serían entonces 100 habitantes, 20 familias, 100 habitantes. Entonces, conforme va creciendo, las tasas tienen que adecuarse al tamaño de la población, ¿no? Por ejemplo, Bermejo debe tener 50.000 habitantes. Podría ser necesario trabajar quizás con 1.000 o 10.000 nada más, ¿no? En la ciudad de Tarija convendría, de acuerdo a la ocurrencia, si ocurre muchas veces la enfermedad, 1.000. Si ocurre menos veces, pocas veces, 10.000. Si rara vez ocurre, 100.000. Por ejemplo, si es SIDA, 100.000, 100.000. Si es en este caso COVID, podríamos trabajar con 1.000 o 10.000, ¿no? Con 100 es muy poco, ¿no? Va de acuerdo a la población. Si vamos a trabajar con China, tendríamos que trabajar de 10 millones
1 millón, 10 millones, de acuerdo a los valores del caso. Todo depende de la ocurrencia, o sea, ocurre mucho. Si ocurre mucho, entonces quizás podría trabajarse con 100 porcentaje. ¿Ya? Queda claro entonces esto, que la tasa es una comparación de casos que ocurren sobre el total multiplicado por un factor de acumulación. FA, debido ver algunas presentaciones, FA, a eso se refiere, todo esto es FA, el factor de acumulación. Entonces, si es la tasa al cuadrado por 100, entonces igual al índice, ¿no? Una tasa será igual que índice. Bien. ¿Alguien sabe cuántos casos de, por ejemplo, de COVID hay en Tarija? No sé si lo tienen en mente para calcular la tasa que nos convendría. Si alguien nos da un dato por ahí, más o menos cerca. Bien. ¿Alguien tiene algún valor más o menos? Actualmente, ¿Cuántos casos hay promedio más o menos? Bien. Vamos a trabajar con un valor hipotético. Digamos que son acumulados, estamos trabajando, quizás 5.200. En 5.200 casos, la población es 250.000 en la ciudad. Entonces, ahí está, el resultado es 0,28. 0,028 de un habitante, ¿no? Por cada habitante sería la interpretación. Pero no se entiende cómo vamos a indicar eso. Tendríamos que recorrer la suma, los dígitos que corresponden. 0,028 es a 1. Lo copiaremos esto para que vayamos interpretando la tasa. A ver, aquí hemos multiplicado entonces a un caso. Si fuera 10, sería 0,208 por 10. De cada 10 habitantes, 0,2 está contagiado, eso sería, ¿no? Recorremos un lugarcito más, 0,2. Estamos recorriendo un lugar. El primero sería, para no confundirnos, 0, el mismo, ¿no? Ahora hemos recorrido un lugar, entonces era 28. Ahora es por 100, entonces recorremos 0, un lugarcito más, 28, 0,28, pero ahora es por 100. Muy bien. Ahora recorremos un lugar más. Aquí hemos repetido, ¿qué ha pasado? Aquí hemos saltado un lugar, sería de 10. Aquí saltamos un lugar. A ver. Es 2,08. Pero este es de 100. Ahora si multiplicamos por 1000, sería 20,8 por 1000. Cuando multiplicamos por 1000. Y aquí sería 208 por cada 10.000 habitantes.
Esa es la interpretación de la tasa. Hemos dividido, tenemos a 1, porque fíjense, no hay visible el 1. Pero si recorremos, multiplicamos por 10, ya recorre a 208. 208 de 10. Para no confundirnos, vamos a hacer la operación y el resultado al lado, ¿ya? Aquí multiplicado por 10 es 0,208. Multiplicado por 100 es 2,08. Multiplicado por 1000 es 20,8. Multiplicado por 10.000 es 208. Eso es. Ahora aclaramos aquí que se está multiplicando por 10, 0,208. Aclaramos aquí que se está multiplicando 0,0208 por 100. Bien, ya está aclarado. Con esto entendemos bien y vamos a interpretar. En Tarija, entonces, se está trabajando con esta información. 5.200 contagiados de 250.000, que es la ciudad de Tarija. 250.000. Entonces, por individuo sería 0,0208 a 1, así se interpreta, ¿no? Existe una tasa de 0,0208 a 1, así se interpreta. Si recorremos un lugar, la coma, o multiplicamos por 10, decimos que existe una tasa de 0,208 contagiados en la ciudad de Tarija, en la población de la ciudad de Tarija. Si recorremos un lugar más, decimos que existe una tasa de 2,08 contagiados respecto al total de la población de Tarija. Si recorremos una coma más, existe una tasa de 20,8 contagiados en la ciudad, en la población. Ustedes simplemente tienen que hablar lo que dice el denominador. ¿Qué es el denominador? La población de la ciudad de Tarija. ¿Qué es el numerador? Es los contagiados. ¿Y qué dice el resultado? 20,08. Entonces existe 20,08 contagiados por cada 1.000. Aquí existe 20,8 contagiados por cada 1.000 habitantes en la población de la ciudad de Tarija. Esta es la interpretación correcta, para que leamos todos y no estemos, vamos a colocarlo en un solo texto esto. Bien. En la prensa, en la televisión, ¿cuál es el, no